Buenos días. Vamos a empezar a conversar sobre las nefropatías médicas. Lo vamos a hacer desde un punto clínico radiológico para saber cuáles son las clasificaciones actuales que ellos manejan y sobre todo para darles la información que ellos necesitan. Si nosotros clasificamos a la enfermedad renal por la duración, vamos a hablar de alteraciones agudas, que es lo que antes llamábamos insuficiencia renal aguda y que ahora se denomina injuria renal aguda, que va a haber aumento de la creatinina o que la orina va a estar anormal y que esto ocurre en horas o días. La creatinina debe aumentar 0.3 miligramos por decilitro o 1.5 veces de 48 horas a 7 días. La segunda forma es la rápidamente progresiva, que va a manifestarse en pocas semanas. Y la forma crónica, que es lo que antes llamábamos insuficiencia renal crónica y que hoy denominamos enfermedad renal crónica. El índice de filtración glomerular va a ser de menos de 60 mililitros por minuto en relación a 1,73 m² de superficie por 3 o más meses, que van a presentar orina anormal, imágenes anormales o biopsia anormal. La enfermedad renal, vamos a tener causas que van a estar antes del riñón, que van a estar determinados en general por el flujo arterial o por alteraciones en las arterias renales. El segundo tópico van a ser acerca de los glomérulos, que es la estructura fundamental de los riñones, los túbulos donde se va a concentrar la orina y el sistema excretor, desde los cálices, la pelvis renal, los uréteres y la vejiga, que van a eliminar la orina. Las causas mayores de la enfermedad renal, y si nos referimos ahora a la enfermedad prerrenal, hablaremos en primer lugar del flujo arterial renal, que puede estar disminuido de volumen o que haya una hipotensión relativa. Eso se va a deber generalmente a sangrado del tracto gastrointestinal, urinario, cutáneo o de cualquier parte de la economía. Reducción de la perfusión tisular, en el cual no hay disminución del volumen, a lo mejor hasta hay aumento del volumen, pero esto ocurre fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca y la cirrosis, o en aquellos pacientes que van a tener vasodilatación sistémica en el shock distributivo. La enfermedad vascular, que podrá ser una manifestación aguda o crónica, y que se refieren en las agudas a la vasculitis, como la enfermedad de Wegener, tromboembólica, el síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopénica trombótica, la hipertensión maligna y la esclerodermia. En las crónicas, la nefroesclerosis con hipertensión benigna, la estenosis de la arteria renal, la enfermedad ateroembólica entre las más frecuentes. Si nos referimos ahora al glomérulo, tendremos un patrón nefrítico con glomerulonefritis focalodifusa, nefritis de Lupo, Wegener, etc. O un patrón nefrótico en donde lo que se está perdiendo es proteína por la orina y que esto podrá acontecer en la necrosis tubular aguda, en la glomerulosclerosis segmentaria, en la nefropatía por HIV, en la nefritis intersticial inducida por analgésicos no esteroideos, la glomerulonefritis en media luna, la nefropatía por mieloma, etc. En las alteraciones que comprometen a los túbulos y el intersticio, vamos a tener las manifestaciones agudas y crónicas. Dentro de la aguda, la necrosis tubular aguda, que podrá ser secundaria a droga, mieloma, hipercalcemia, síndrome de lisis tumoral, nefropatía aguda por fosfato, entre otros. En la forma crónica, enfermedad poliquística renal, nefrocalcinosis, sarcoidosis, síndrome de Sjögren, nefropatía por reflujo, enfermedad quística medular, hipercalciuria,
distal en la acidosis tubular renal, en el riñón de esponja medular, en la nefrocarcinosis neonatal y en las enfermedades por diuréticos. También las tubulopatías hereditarias y la hipocalemia crónica. En el sistema excretor vamos a considerar desde los cálices hasta la uretra, que podrá ser bilateral, la obstrucción, o que podrá ser unilateral en un riñón único, más común renal. Si hablamos de la injuria renal aguda, lo que antes llamábamos insuficiencia renal aguda, veremos que en este trabajo de Madrid del año 1996, la necrosis tubular aguda era el 45% de la etiología, la enfermedad prerrenal 21%, y en los pacientes con enfermedad renal crónica a los cuales se les sobreimpone una de las anteriores, 13%. O sea que prácticamente 2/3 de las injurias renal agudas están determinadas por las 3 primeras. Obstrucción urinaria ocurrirá en el 10% y, como ya dijimos, la mayoría son prostáticos. La glomerulonefritis o vasculitis en el 4%, nefritis intersticial aguda 2% y la terombólica 1%. En este trabajo, en el trabajo de americano publicado en el 2004, veremos que muchos de los pacientes tenían más de una causa. Más del 70% fueron posisquemias, necrosis tubular aguda, secundaria sepsis e hipotensión. La hipovolemia le seguía. Luego tenemos la insuficiencia cardíaca, el síndrome hepatorenal, la nefropatía inducida por contraste y la rabdomiólisis. Evaluación radiológica. Utilizaremos la radiografía directa de abdomen para ver si hay cálculos o calcificaciones. El ultrasonido y el Doppler son fundamental en la injuria renal aguda para descartar que haya hidronefrosis y si podemos encontrar alguna alteración del parénquima que nos pueda guiar, y el Doppler para ver cómo está el flujo renal. Las otras metodologías prácticamente no las vamos a usar, salvo excepcionalmente. El urograma excretor cada vez se lo usa menos, pero veremos algunos ejemplos. La tomografía computada cínica con contraste también veremos cómo la usamos. La resonancia generalmente va a tener poca utilidad en la enfermedad renal. La podremos utilizar para ver el estado de las arterias renales, o sea, algunas veces para ver las alteraciones parenquimatosas. La arteriografía renal, la venografía renal en los pacientes con trombosis de las venas renales en síndrome nefrótico, la medicina nuclear para evaluar la función, la cisturetrografía retrógrada y la pielografía retrógrada. Necrosis tubular aguda es una insuficiencia renal reversible con o sin oliguria que siga la exposición renal o agentes tóxicos o a un prolongado periodo de isquemia severa. Las causas, vamos a ver que son isquémicas o tóxicas. Y en las isquémicas tenemos el shock, la sepsis, el aplastamiento, la quemadura, reacción de transfusión, deshidratación, postquirúrgica relacionada al trasplante renal o a los bypass aórticos. Y los tóxicos, por toda esta lista, y que tampoco es completa, que pueden producir toxicidad a nivel de las células de los túbulos. El diagnóstico se va a determinar por la clínica, el laboratorio, la ecografía, como ya dijimos, y en algunas oportunidades podremos hacer la biopsia renal. En la necrosis tubular aguda, nosotros podemos tener de que los riñones estén aumentados de tamaño o que sean normales. Aumentados de tamaño generalmente en las causas tóxicas. En las causas isquémicas el riñón no está aumentado de tamaño. Que pueda haber un nefrograma inmediato, denso, persistente en el 75% de los casos, como veremos algún ejemplo. Podremos ver rara vez las calcificaciones en los tubos con torneado proximal. Y la ecografía descarta la obstrucción y la mayoría de las veces va a ser normal. En algunas veces podemos ver de que la médula puede ser normal o hipoecoica y la corteza podrá ser normal o hiperecoica. En este caso,
en un paciente que por toxicidad por Coumadin, lo primero que nos va a llamar la atención es el aumento del tamaño de los riñones. En segundo lugar, estamos viendo de que hay engrosamiento de la fascia prerenal anterior o de Gerota, de la fascia posterior o perirenal posterior o Zuckerkern, que están engrosados con las flechas amarillas, nos está mostrando ahí los septos de Kunin. Las estrellas amarillas nos aumentan que hay hiperdensidad dentro de la orina. ¿Por qué? Porque el paciente tenía hematuria macroscópica difusa. A este paciente se le hace una una pilografía retrógrada donde demuestra que no hay obstrucción, que no había ni un coágulo por detrás de la obstrucción, ni había cálculo, ni había una próstata que estuviera aumentada de tamaño. O sea que el diagnóstico en este caso es toxicidad por Coumadin. Este otro paciente con un trauma en el cual ha habido aplastamiento y extensa destrucción muscular, el urograma inmediatamente después de la arteriografía nos está mostrando que los riñones están aumentados de tamaños e hiperdenso. Hay un nefrograma denso persistente sin excreción del material de contraste. 24 horas posteriores, esta radiografía de abdomen nos muestra que hay un nefrograma persistente denso sin excreción del material de contraste. Ahora tenemos este otro paciente. Acá estamos mostrando la tomografía del día diciembre 29 del 2012, pero había tenido una tomografía 2 días antes, el día 27, donde tenía múltiples tromboembolismos pulmonares. Esta es lo único que muestra de que, que los riñones están contrastados. Había eliminación en las imágenes tardías. Estos 2 días después estamos viendo de que hay un cálculo en la región posterior interpolar del riñón derecho pequeño, que ya estaba presente en las primeras también, y que el nefrograma persiste similar es característica, pero ahora aparece engrosamiento de la fascia en relación al riñón izquierdo. La primera fue la faja arterial. Esta tercera imagen es la a 1 minuto de la inyección de contraste, donde podemos ver en la primera, veíamos el contraste en la corteza, ahora estamos viendo el contraste al minuto, tanto en la corteza como en la médula. A los 5 minutos vamos a ver de que los riñones están contrastados y que había excreción del material, que no lo estamos mostrando acá. Y si mostramos la faja arterial, ahora vemos que hay un gran hematoma en el espacio pararrenal posterior derecho con nivel líquido. La porción posterior es más densa en esta quinta imagen que corresponde al coágulo del hematoma y el sobrenadante que es el suero. Este paciente tenía un hematoma que probablemente hubiera perdido entre 2 a 3 litros de sangre y esto lo estamos tomando en enero 4 del 2013, que si comparamos con esto son 4 días después del sangrado. ¿Y qué nos llama la atención? Esta es una tomografía sin sustancia de contraste. Si ustedes ven la aorta y la vena cava, son hipodensas, no hay contraste intravascular, pero sí hay un nefrograma denso y persistente como en las primeras tomografías, y hay contraste excretado que persiste ahí y que en parte se debe a la poca excreción que estos riñones tenían y en segunda parte de que el hematoma llegaba hasta la pelvis, comprimía la vejiga y comprimía y desplazaba los ureteres produciendo cierto grado de hidronefrosis. Pero desde el día 31 al día 4 no hay contraste en este paciente. O sea que acá tenemos una combinación de hipovolemia con probablemente, porque ustedes han visto que le hemos hecho 3 tomografías computadas anteriormente y que de alguna forma pudieron incidir en la toxicidad. ¿Qué es la necrosis cortical? Es una forma muy rara de insuficiencia de la corteza renal y preservación de la médula, debido a vasoespasmo de pequeños vasos, daño tóxico del endotelio capilar, glomerular y trombosis intravascular primaria debido a excesiva liberación de tromboplastina, especial en embarazadas. ¿Y por qué pusimos necrosis tubular? Porque la necrosis tubular va a ser el mismo mecanismo, nada más que generalmente la isquemia va a durar menos tiempo o ha sido menos severa, lo mismo que la toxicidad. Las causas
en el lado izquierdo, están todas determinadas por alteraciones durante el embarazo. El desprendimiento prematuro de la placenta, el aborto séptico en el primer trimestre, la placenta previa, la embolia líquido amniótico, la troxemia gravídica, el síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopénica trombótica, la coagulopatía intravascular diseminal, la deshidratación, la muerte fetal intrauterina prolongada. Y las otras van a ser que o producen cierta toxicidad o también están produciendo hipovolemia o disminución de la perfusión o hipotensión, quemaduras, mordedura de víbora, insuficiencia cardíaca, shock, reacción de transfusión, sepsis, anemia, células falciformes, reacción al suelo antiesférico o cirugía aórtica. Acá estamos viendo una tomografía lineal en un paciente en un urograma excretor, en donde vemos un anillo hiperdenso periférico. Vemos que la médula es hiperdensa con las estrellas azules y que no hay excreción del material de contraste, y las flechas amarillas está señalando el área de hipodensidad, de no vascularización de la corteza. A veces puede haber otro anillo hiperdenso entre la corteza y la médula, o sea, en la yusta córtico-medular, que se debe a que en esa área puede haber cierto grado de vascularización. En la tomografía computada vamos a ver de que la alteración generalmente es bilateral, que la corteza hipodensa rodeada por un anillo hiperdenso, como acabamos de ver, subcapsular o córtico yuxtamedular, que la médula es hiperdensa y que la excreción está ausente o es mínima. Acá tenemos un ejemplo en un paciente en el cual hay trauma de la arteria renal y lo que vemos es del anillo periférico. Estamos viendo la médula hiperdensa. Estamos viendo ahora entre las flechas amarillas de que no hay vascularización de la cortical y que no hay excreción, también mostrado por las estrellas azules a nivel de la pelvis. O este otro paciente que era una embarazada en el cual la flecha roja está mostrando la periferia de ambos riñones, que no ha reforzado el contraste endovenoso y que sí hay refuerzo de la médula, pero que no hay excreción de la sustancia de contraste. Nefrocalcinosis. Es el depósito de fosfato de calcio u oxalato de calcio. La clasificación podemos decir que puede ser molecular o química cuando hay aumento de calcio dentro de la célula. No lo podemos determinar por ninguno de los métodos que tenemos, salvo, digamos, estudios microquímicos. La microscópica, en la cual por el microscopio electrónico de luz podemos ver de que hay calcificación en el intersticio, y la macroscópica es la que se puede ver a simple vista y que la podremos determinar por los métodos de radiología. El pH generalmente va a estar alto en estos pacientes y los factores de riesgo para el depósito de fosfato de calcio son la hipercalciuria con hipercalcemia, hipercalciuria sin hipercalcemia, hiperfosfateria, y algunos quieren poner o sacar dentro de las nefrocalcinosis a la oxalosis.